Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Amén. El Señor los bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a completar los 5 ministerios. Hemos hablado de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Ahora nos toca hablar de los maestros. El ministerio del maestro. La palabra del Señor es tan clara en decirnos de que eso es lo correcto. Vamos a orar antes al Señor, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Amén. Amado Dios, Señor, pedimos tu sabiduría, Padre, en este momento. Dios mío, pedimos que tú seas ministrándonos, Señor, Amén, con tu Dios palabra mío, bendita. Padre En el nombre de celestial, Jesucristo, Señor, nuestro Señor, de Jesús, muchas gracias, Señor. Padre. Gracias, Gracias por gracias, todas las Señor. bendiciones que recibimos de ti. Sí, En Señor. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Hoy nos toca ver lo que es el ministerio del maestro. Vamos a aprender, vamos a conocer quién realmente es llamado a ser el maestro. El maestro es una persona que Dios lo elige con un propósito muy grande. Por eso es lo que vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 de la palabra. Me gustaría que usted tome nota en esta oportunidad, porque vamos a mencionar muchos pasajes de la Biblia, pero principalmente para que nos ministren acerca de los 5 ministerios. Por eso es que es importante que usted tome nota. El verso 2 de la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 nos dice lo siguiente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez más, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los ministerios del cuerpo de Cristo son exclusivamente para construir o contribuir la edificación de la iglesia. Por eso es importante que nosotros tomemos muy en cuenta lo que la palabra nos dice acerca de los 5 ministerios. En el Antiguo Testamento encontramos solamente como figuras, como algo que nos estaba señalando lo que Dios tenía preparado para ministrarnos, para enseñarnos. Vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo 3 del libro de Números. Le invito a que me acompañe a leer la palabra del Señor en Números, capítulo 3 de la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor nos dice muchas cosas importantes. Nos habla del servicio en el tabernáculo de reunión y de las responsabilidades que tenía la familia de los hijos de Leví, a quienes Dios había escogido para ejercer el sacerdocio en el tabernáculo. Capítulo 3, versículo 6 de la palabra del Señor de Números dice lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Entonces esto es importante que entendamos. En el verso 17 de la palabra nos dice lo siguiente, capítulo 3 de Números 17. Desde el 14, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví, según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado.
El verso 17 es muy importante para nosotros conocer este pasaje. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por su familia fueron Libni y Simeí. Los hijos de Coat fueron sus familias Amram, Ishar, Hebrón, Uziel. Los hijos de Merari por sus familias Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Y nos sigue hablando mucho acerca de la descendencia de cada uno de ellos. De Gersón dice la familia de Libni, y la familia de Simeí son las familias de Gersón. Y ahí nos habla la cantidad de familia que eran para servir al Señor. Y nos sigue enseñando muchas cosas lindas. A partir del versículo 25 de la palabra del Señor vamos a ver algunos pasajes. 25 dice: a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estará el tabernáculo de la tienda, y la cubierta y la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos de Gersón eran encargados de las cubiertas y las cortinas. Miren, escuche eso, hermano. Las cortinas, figura del ministerio pastoral. Pues recordemos que el pastor es quien cubre directamente a las ovejas. Él es el encargado de ministrar, de dirigir el pastor. Por eso los gersonitas son figura del ministerio pastoral. Vamos a seguir viendo. De Coat era la familia de los amramitas y la familia de los israelitas y la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias de los coatitas. El número de todos ellos era 8,600. La familia de los hijos de Coat acamparán, escuche esto, al lado del tabernáculo del sur. El jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Entonces aquí vemos algo muy interesante, ¿verdad? Los coatitas eran encargados del arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios y el velo. Esa es la figura del maestro. Por eso estos tres hijos de Leví, Gersón, Merari, Coat, nos tipifican a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Vamos a ver, algo más leeremos, ¿verdad? Los versículos 36 y 37 dice lo siguiente: a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Podemos entender a través de este pasaje que los meraritas eran encargados de traer las tablas, las barras, las columnas, enseres, estacas, cuerdas. Ellos son figura del ministerio evangelístico. ¿Quiénes traen a las ovejas al templo de Dios? Es el ministerio evangelístico. Ellos traen el material al templo. Traen las tablas, las barras, las columnas y todo eso. Es decir, las ovejas para que los otros ministerios trabajen. Funciones del ministerio del maestro. Eso también en figura. Vemos en Segunda de Crónicas. Le invito a ir al Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas, vamos a ver. En el capítulo 17 de Segunda de Crónicas. Vemos pasajes, pero realmente que nos enseñan mucho. Para un poquito ver de qué se trata. El reino el pueblo de Israel había sido dividido. Y en Israel había dos reinos. Unos eran el reino de Israel, así conocido como capital Samaria, y otros el reino de Judá, con capital Jerusalén. Entonces, dice la palabra del Señor de que había un rey llamado Asa. Asa era un rey que tenía dificultades porque no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y este Asa murió. Cuando él murió, ¿no?, ocupó su lugar su hijo Josafat. Y eso es lo que vamos a ver. Dice en el versículo 17, capítulo 17, perdón, de Segunda de Crónicas, dice, reinó en lugar de Asa, su padre, su hijo Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército, estaba dividido, no me va a entender mal. Judá era otro reino, Israel era otro reino. Entonces este rey Josafat estaba a cargo del reino de Judá. Entonces se hizo fuerte, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Qué interesante. Era un rey temeroso de Dios, un rey que buscaba la voluntad de Dios. Buscó, dice, al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ahora el verso 7 dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen, escuche esa palabra, en las ciudades de Judá, y con ellos los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot y Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron, esto es importante, enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Pero hay algo bien interesante que se menciona aquí. Estos siervos que había mandado Josafat, Abdías dice, o Benail primero, Benail, que su nombre significa hijo valiente. Asimismo, Abdías significa siervo de Jehová. Zacarías significa Jehová se acuerda. Y Natanael significa Dios ha dado. Y Micaías significa ¿quién como Jehová? En cada ministerio de maestro deben existir estos 5 nombres. Escuche eso. Debe ser un siervo valiente, un hijo valiente, un siervo de Jehová. Debe recordar las enseñanzas de Dios. También debe decir Dios ha dado esta palabra, no ha dado el hombre. Y Micaías, ¿quién como Jehová? Entonces es importante hablar de esa manera. En el verso 9 dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Entonces aquí vemos que la enseñanza de la palabra de Dios ya estaba preparada. De alguna forma, estos siervos enseñaban la palabra del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Un maestro llamado por el Señor tiene la palabra de Dios como fundamento. El maestro tiene que tener la palabra de Dios como fundamento.
es la base de su testimonio, es la base de la enseñanza. El maestro tiene que explicar al pueblo sin importar su edad espiritual ni su condición. Puede ser una persona sencilla, una persona humilde, pero debe explicar la palabra del Señor. El maestro explica lo difícil, escuche eso, lo difícil en forma fácil. Es igual al dedo meñique. El dedo meñique destapa los oídos y provoca escozor, dice. Cuando uno se toca, como que escuece el oído. Entonces quiere decir escozor por la palabra, el deseo de aprender. Cuando el maestro enseña la palabra del Señor, de pronto uno tiene el deseo de aprender, de conocer mucho más. En los versos 10 y 11, mire, vamos a leer. Y cayó, dice, el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Y dice el verso 12, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá, fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Entonces vemos de que aquí hay una enseñanza muy interesante. El enemigo tiembla cuando el pueblo habla la palabra del Señor. El enemigo se siente incómodo cuando estamos predicando, estamos ministrando, enseñando la palabra del Señor. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dicen Proverbios, a ver, vamos a Proverbios 16, capítulo 16 de Proverbios, versículo 7 de la palabra. Mire lo que dice en Proverbios. Por eso, querido hermano, me gustaría que usted siempre tome nota de lo que estamos hablando, estos pasajes, porque estos pasajes respaldan lo que estamos compartiendo, la palabra del Señor. Capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando la palabra de Dios es agradable, mucha gente se siente en paz con el Señor. Vamos a seguir adelante viendo estos pasajes de la palabra del Señor. Como resultado de estos príncipes enseñando la palabra del Señor a su pueblo, se edificaron ciudades, fortalezas y aprovisionamiento en Judá. Cuando dice aprovisionamiento es alabanza. Hay tanta abundancia que permite guardar todo lo aprendido de Dios. Hay tanta abundancia en la palabra de Dios. Por eso yo en esta mañana le animo y le digo, aprendamos la palabra del Señor. Conozcamos. No nos quedemos ahí y digamos, ya sé. No. Entonces hay mucho que ver. En el libro de San Marcos capítulo 6 vamos a ver algunos otros pasajes. Marcos capítulo 6 de la palabra del Señor. Mire, hay tanto que aprender, ¿verdad? Hay tanto que conocer. Por eso le menciono todos estos pasajes. Los versículos 5 y 6 de la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también enseñaba la palabra del Señor. Él ministraba. Por eso dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Cuando hay incredulidad, hay que enseñar la palabra del Señor. Hay que ministrar, hay que compartir lo que Dios nos dice. Ahora, ¿cuáles son las funciones del maestro? ¿Qué tiene que hacer? En segunda de Timoteo, volvamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13
13. A ver, vamos a leer el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. O sea, cuando estamos escuchando hay que retener en nosotros, en nuestro corazón, aprender. Por eso la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le dice, retén la forma de las santas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ahora el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces es importante para nosotros entender cuál es la función del maestro. Enseñar lo que ha aprendido de los 5 ministerios, lo que ha aprendido de los otros ministerios, para encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un maestro aprende. Un maestro primero tiene que ser discípulo y enseñado por la palabra del Señor. Debe estudiar con esmero y unción las sagradas escrituras para poder enseñar. Eso es evidente. Nadie puede enseñar sin saber, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, no un neófito, tiene que ser un entendido, una persona que ha aprendido, que conoce, Amén. para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Características de un maestro. Debe enseñar, en primer lugar, con autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñaba con autoridad. El maestro tiene que ser una persona que hable correctamente. Y cuando habla correctamente, hay autoridad. Amén. Debe tener revelación de los secretos de Dios, dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, a ver, vamos al Evangelio de Mateo. Miren, hay muchos pasajes, ¿verdad? El Evangelio de Mateo capítulo 13. Mire lo que dice la palabra. Versículo 11 del Señor. Mateo 13, versículo 11. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, Dios enseña, ¿no? Porque más versículos antes dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Entonces Dios sabe a quién va a revelar la palabra del Señor. A una persona que realmente se ocupe de las cosas espirituales de Dios. Amén. Es importante que nosotros veamos eso. Ahora los versículos 35 y 34 de este mismo pasaje, en el capítulo 13 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, Dios es quien enseña. Nuestro Señor Jesucristo es quien ministra a los maestros, para que ellos puedan desarrollarse y hacer comprender la palabra del Señor. Amén. Esas son las características principales de un maestro. Debe ser fiel a la palabra aprendida, a la palabra que ha recibido. Puede ser ministrado por un apóstol, también por el pastor. Debe enseñar correctamente la palabra que ha conocido, que ha aprendido y que puede decir, esto aprendí del Señor. Debe ser persistente en el estudio de la palabra del Señor. Qué importante es eso. Le dice el Señor en 2 de Timoteo, hemos visto, ¿verdad? El pasaje que le dice, te encargo esto, le dice, en el capítulo 3, versículos 14. Mire lo que dice.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, quién te ha enseñado, quién te ha mostrado. A todos nosotros, en mi persona y muchos hermanos, alguien nos ha ministrado, alguien nos ha enseñado. Y nosotros nuestro agradecimiento a Dios, Señor, gracias por utilizar a una persona, para utilizar a alguien para que nos ministre y nos enseñe y podamos haber comprendido lo que tú nos has enseñado. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el verso en el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüí, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, para nosotros es importante saber ministrar la palabra del Señor. Amén. Ahora vamos a ver un pasaje de la palabra del Señor en 2 de Pedro, de que así como hay maestros guiados por el Señor, también hay falsos maestros. En el capítulo 2 de 2 de Pedro, los versículos 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay personas que sí enseñan la palabra del Señor, pero pueden estar enseñando mal, equivocados en cuanto a la doctrina misma. Tenemos que tener mucho cuidado. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces es importante entender de que también, así como hay maestros dirigidos por el Señor, el enemigo también puede utilizar a personas para enseñar mal la palabra de Dios. Por eso es importante de que usted esté siempre con los ojos despiertos. No esté siempre en la luz del Señor para poder discernir lo que uno aprende. El falso maestro va a introducir siempre mentiras disfrazadas de verdad. El verdadero maestro va a descubrir verdades genuinas de la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos que ese es el ministerio del maestro. El maestro desempeña la función del dedo meñique, no hay que olvidarse, de la mano de Dios. Sin el pulgar, si no hubiese el pulgar, el dedo meñique pierde casi toda fuerza. Sin el dedo anular, que es el pastor, ¿no?, con quien está íntimamente unido. El pastor tiene que estar cerca del maestro para ministrarle, para enseñar, para compartir, ¿no? Se dice que es importante que el pastor también tiene que ser maestro, tiene que conocer la palabra del Señor. Él tiene que enseñar a otros hermanos para que desarrollen este ministerio enseñando la palabra del Señor. Amén. Entonces es importante. No hay que olvidarse. El pastor está bien ligado, está unido, lo cubre y lo protege, ¿no? Porque los dos dedos están juntos, así también. El pastor y el maestro tienen que estar unidos. El apóstol trazará la doctrina, le irá revelando a su tiempo y enseñándole, quizás compartiéndole las profundidades que recibió del Señor. Por eso es necesario. El maestro va a desentrañar los misterios y va a ministrar al pueblo del Señor. Por eso es importante este ministerio en la iglesia del Señor. Queridos hermanos, yo creo que con esta enseñanza hemos
hemos hablado acerca de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios para la edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que no seamos niños fluctuantes, dice la palabra del Señor, llevados por cualquier viento de doctrina. Tiene que haber fortaleza espiritual, tiene que haber realmente esa consistencia en el conocimiento de nuestro Señor. Pues ya estaremos aprendiendo otras cosas más de la palabra del Señor, Amén. ¿no? En nuestro próximo programa estaremos aprendiendo algo acerca del lugar que Dios le ha dado a la mujer en la iglesia del Señor. ¿Cuál es el trabajo que tiene que desarrollar una mujer en la casa de Dios? Y lo vamos a aprender. Para esto yo le invito a que usted siempre esté atento, tomando nota de lo que está aprendiendo, para que nos sirva y sea un respaldo para aprender mucho más de la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a concluir aquí. Vamos a agradecerle al Señor, vamos a decirle: Dios mío, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos lo que es un maestro. Amén. Un maestro, Dios mío, Señor, que tú, Señor, ya has mostrado. En el Antiguo Testamento has mostrado, Señor, a Moisés. Moisés, Señor, como un líder con el apostolado. A un Aarón como el profeta. A un Gerson con el ministerio pastoral. A un Merari con el ministerio evangelístico. A un Coat con el ministerio de maestro. Señor, Dios mío, gracias por esta figura que tú nos muestras. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, te honramos a ti. Te bendecimos, Amén, te damos Señor. gracias por esta enseñanza. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente.